La conversación hasta el momento en términos de conclusiones, de resultados, como lo ha señalado el Papa, respecto de los acuerdos a los que los países ricos deben avanzar respecto a la compensación a los países pobres y además el apoyo económico para avanzar en mecanismos de mitigación y también conversión de las energías, es lo que vamos a conversar con el experto y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy Faúndez. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo están todos? Saludos en Santiago de Chile, desde acá de Egipto. Estás en Egipto entonces, Alex. Qué gusto entonces de saber además que sigues presente y al día con todo lo que se está conversando precisamente en la COP27. ¿Hay avances importantes o todavía la conversación no ha llegado a los acuerdos más relevantes? Los avances puntuales, yo creo que el mejor avance son numerosos países que han logrado avanzar bastante, entre ellos también nuestro país, Chile. Hoy día a las 5 de la tarde de acá, ya ustedes lo saben porque lo han visto en los periódicos, Chile presenta obviamente el avance en nuestros compromisos climáticos. Eso es como la buena noticia. La mala noticia es que en términos de pérdida de daño no hay nada claro. O sea, todo el tema de cómo las finanzas van a poder aliviar los efectos del cambio climático en los países en desarrollo todavía no está claro para nada, no hay acuerdo. Entonces es muy difícil que se vaya a aprobar algo. O sea, hoy día por lo menos no hay ánimo, las negociaciones han sido durísimas porque se dice que en el fondo no se mueve un ápice para otro. Hay cada vez más compromiso de poner más dinero en la mesa, pero de ahí en el fondo qué se va a aceptar o no se va a aceptar es algo que todavía no lo sabemos. ¿Y cuáles son los gobiernos, los liderazgos, los países que sí están más disponibles a avanzar en esa conversación y concretar cifras relevantes, ¿no es cierto? Y acuerdos en cifras relevantes. ¿Y cuáles son los que están poniéndole trabas? A ver, los países que están impulsando esto son la Alianza Africana, son los países africanos, de cual de una forma bastante unificada. De hecho, acá hay altos pabellones que se llaman África COP27, y eso significa que los fondos han trabajado como región, algo que yo envío desde el punto de vista latinoamericano, incluso en el sudamericano, en que el pabellón de Chile, digamos, está solo, y es muy difícil ver una especie como de unión con otros países. Brasil está por otra parte, en vez de hacer una sola coalición, como lo están haciendo hoy día los países africanos, y eso es un punto para ellos. Y además que la próxima COP se realiza en Emirates, que en un fondo es otro país, digamos, Medio Oriente africano. En ese contexto, son los países que empujan esto. Hay temas de diversidad entre ellos que están muy alineados. Europa es uno de los países que más está dispuesto y disponible a avanzar en términos de negociaciones multilaterales, porque ellos tienen intereses también en África. O sea, gran parte de la migración de los países hacia Europa es dada por los países africanos, a diferencia de los demás países, y obviamente Estados Unidos está dispuesto a poner más dinero, pero no sabemos cuáles van a ser las reglas, y los otros son los países un poco más nórdicos, como Suiza, Suecia, y los demás que tampoco sabemos cuál va a ser un poco su postura, que son lejos los más exigentes en este tipo de temas. Los países árabes, digamos, se unen más bien a la coalición de los países africanos. Sudamérica hay mucho silencio y no sabemos qué pueda ocurrir en eso. Es más o menos el mapa que hay geopolítico. Perfecto, pero entendí que en los países que tú me estás mencionando, tanto la Unión Europea, que tienes intereses, que es importante lo que tú mencionas además, Alex, porque el impacto del cambio climático no tiene que ver solamente con cuánto suben o bajan las temperaturas, con que estamos acostumbrados a vivir en países con contaminación o no. La migración, por ejemplo, que se produce por la sequía, la pobreza en algunos países, el impacto de esa migración en Europa les invita también entonces a ellos a reflexionar con qué vamos a hacer para reparar los daños que está produciendo el cambio climático, que nosotros mismos hemos generado en los países africanos. O sea, la manera en la que si no se trabaja coordinadamente entre todos los países, todos terminan siendo impactados de alguna manera, de alguna forma, es significativo también en lo que tú nos señalas. Entonces, vemos a una Unión Europea interesada en avanzar. Un Estados Unidos que tiene un gobierno que es muy distinto al anterior, que era negacionista, que también está interesado en apoyar algunas acciones. Pero ¿dónde está el problema entonces? A ver, eso es como la parte que tú la has narrado muy de forma clara en términos para la COP. Pero hay que mirar detrás de los países. O sea, por ejemplo, detrás de la administración del presidente Biden, tú acabas de ver el martes pasado tuvimos lo que se llaman las elecciones en Estados Unidos, las midterm,
en las cuales fueron una delgada línea entre los demócratas y republicanos. Por lo tanto, imagínate lo que es ya el tener $300 billones por un presupuesto de Biden, el presidente Biden, en el que es energías verdes, poner un peso más en eso, en una situación de elecciones complicado. A nivel de países de Europa, ellos lo que quieren es reducir la migración directa desde los países de África del Norte hacia allá. Por lo tanto, ellos sí están dispuestos a transferir tecnología y apoyar a la industrialización de los países del norte de África, pero porque saben que mediante la industrialización de los países del norte de África ellos pueden reducir las olas migratorias, y porque ellos saben de que las olas migratorias significan unos costos para ellos enormes en términos de seguridad social. Ellos también están viendo problemas hoy día, están fuertemente azotados, si tú ves las noticias climáticas hoy día, fuertemente azotados por el calor en Europa, claro, que los va a estar afectando, y los está afectando también políticamente, y además la situación de la crisis energética y los costos de los alimentos en el país de Europa, en la Comunidad Europea, está impactando y abriendo las puertas, obviamente, a una discusión política donde frentes mucho más de extrema derecha, como lo que ocurrió en Italia, están empezando a sonar fuerte en otros países, incluso en Alemania. Entonces, el tema es, hay que mirar un poco qué está pasando en la política interna, como por ejemplo nosotros en Chile. Chile va a entrar, lo más probable, en una recesión bastante profunda. No sabemos cuánto eso va a generar, digamos, nuestros atrasos, nuestras NDC. Por lo tanto, hay un tema de realidad de qué es lo que está pasando en la política interna en los países que no se está condiciendo, fíjate, con lo que estamos viendo acá en COP. Por lo tanto, si tú me preguntas, es como llegar a una negociación, con cada uno tiene sus problemas en la mochila, y tratar de avanzar y tratar de poner más dinero, que es precisamente lo que en este minuto no hay. Claro, pero una cosa son los problemas sociales que enfrenta cada país, producto, ¿no es cierto?, de la recesión técnica en la que puedan estar algunos, producto de la inflación, producto de la crisis energética y alimentaria a raíz del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania, y otra es la disposición de los gobiernos. Estaba pensando en la marcha, por ejemplo, que enfrentó ayer el Ayuntamiento de Madrid, ¿no es cierto?, en contra de las políticas de disminución de sanidad, de recursos para sanidad de Isabel Díaz Ayuso. Estamos hablando de 200.000 personas en la calle. Pero más allá de eso, que se puede poner en cuestión o no en un gobierno, que fue prácticamente lo mismo que le pasó a Liz Truss, ¿no es cierto?, cuando intentó avanzar en una agenda económica que era contraria a la situación social que se estaba viviendo. En Isabel Díaz Ayuso tenemos también a una política que es negacionista de la crisis climática, que dice que los cambios climáticos han sido cíclicos en el planeta, que no hay por qué hablar de esto. Entonces es muy difícil, es muy distinto estar con problemas sociales que pueden limitar en estos momentos el poder avanzar en mayor acuerdo en monto, que estar con políticos o políticas que son negacionistas del cambio climático. Y esa es una situación en la que el mundo todavía no llega a consenso. Todavía puede haber seguido Donald Trump, pero emergen otros, como tú bien señalas, que son mucho más difíciles de convencer. Ahora, hiciste mención a América Latina respecto de lo que está sucediendo con África. ¿Cómo la Confederación de Países Africanos actúa en conjunto versus Latinoamérica e incluso el Cono Sur, que está completamente por separado? ¿Por qué sería bueno avanzar en una articulación de Latinoamérica con miras incluso a una próxima COP, ¿no es cierto? Por ejemplo, la COP 2030 u otra, para poder llegar, la COP 30, no 2030, la COP 30, para llegar a mejores soluciones? O sea, en Latinoamérica tiene problemas comunes. Si tú me preguntas, Chile acaba de integrarse a una coalición, que creo que es España y Salamanca, que tienen que ver Senegal, que tienen que ver con la coalición por la sequía. Por lo tanto, es un problema común. Sudamérica tiene problemas comunes, además que somos la puerta al Asia-Pacífico en los países como Ecuador, Colombia, Chile, que nos importa, digamos, y queremos trabajar de forma grupal y como una sola región, porque una región de comercio, es que tenemos tratado de libre comercio con estos países, tenemos tratado de libre comercio con la región Asia-Pacífico, que es otra de los que están, digamos, compitiendo, China, Taiwán, Hong Kong, requiriendo nuestros minerales para también la producción de manufacturas verdes, como lo está empezando a hacer Europa, y quizás también desde el punto de vista de Brasil, con el tema de Brasil, bosques, ¿ya? Y lo que pasa también en Chile, que también tenemos bosques, quizás en menor escala, pero en el fondo, ¿qué pasa con esos temas? Lamentablemente no se ve una agrupación sudamericana o latinoamericana como la que nosotros estamos viendo en los países africanos. Y eso significa que en un fondo no tengamos mucha injerencia
en algún tipo de negociaciones. Entonces, al final, Como que Chile ha tomado pesamos una menos. postura. Claro, obvio que pesamos menos. Entonces, claro, Chile en ese caso ha sido bastante astuto en unirse a otras coaliciones como la de los océanos, con Estados Unidos y Mónaco, la de la sequía, porque es la única forma en que si tú no compites como región, tengas que unirte unilateral hacia otra. Lo que tú dijiste es que lamentablemente hoy día yo no veo una Latinoamérica ni Sudamérica con un peso, a pesar de que, ojo, en los sistemas alimentarios nos van a golpear fuerte. Nos van a golpear fuerte porque ya tenemos que hacer de alimentos producto del cambio climático, de los impactos del cambio climático, pero también vamos a tener problemas de precio y problemas de ajuste del carbono cuando se empieza a pagar un impuesto al carbono y donde nuestro sector agrícola, digamos, no es campeón, digamos, de producir carbono neutral, digamos. Bueno, estamos conversando con Alex Godoy, que es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, que se encuentra precisamente en Egipto en el marco de la COP27. Profesor, para terminar, ¿qué es lo que viene durante las próximas jornadas para saber de qué forma es posible quizás mantener la esperanza en que esta COP27 no termine solamente en un nuevo acuerdo, sino que efectivamente en compromisos que se materialicen? No, yo creo que yo esperaría sinceramente de que se lleguen a ciertos acuerdos en términos de financiamiento climático, no a acciones concretas, sino financiamiento. Se va a aumentar, digamos, la cantidad de millones que se van a poner sobre la mesa, se va a seguir discutiendo cómo avanzar en eso y no veo mucho más. O sea, no, yo creo que la COP no tiene mucho de este minuto, acepto que me equivoque, mucho de acuerdo, acepto que algo ocurra al último minuto, pero podemos volver a conversarlo el jueves o el viernes, que ya ahí se huele lo que va a salir en la tarde. Claro, y además probablemente también se mezcle con las conversaciones del propio G20, ¿no es cierto?, donde se reúnen las grandes potencias y de ahí también está, entonces... Ahí está el punto. Yo creo que hay que leer en este minuto cómo se viene el G20 y de ahí volver a COP. Claro, efectivamente. Pues, bueno, lamentablemente no lo veo muy optimista. Las conversaciones no han sido todo lo positivas que se esperaban efectivamente para esta COP27 en el marco de las crisis sociales, económicas, conflictos además en el bélicos en Europa y otros que están impactando, como usted bien señalaba, profesor, a cada país, ¿no es cierto?, y a sus políticas internas, lo que dificulta avanzar en acuerdos de financiamiento, pero esperamos entonces que a partir de la reunión del G20 surja una nueva disposición y ver qué respuesta nos entrega entonces a partir del jueves o viernes de esta semana la COP27. Un abrazo, que se encuentre muy bien. Alex Godoy Faúndez, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, directamente desde Egipto, hablándonos de la COP27. Un abrazo, que se encuentre bien. Usted también. Bueno.